Hola, me llamo Javier y vamos a estudiar el tiro parabólico dentro del mundo de la cinemática que se estudia en la física. Es un movimiento que podemos ver todos los domingos, sobre todo cuando juega el Madrid o el Pamesa, y vemos que, cómo les van los resultados. Bueno, es un movimiento que se caracteriza, tal y como podemos ver, por tener una curva en la cual la velocidad inicial se puede descomponer en dos ejes. Por trigonometría, la velocidad en el eje X es la velocidad inicial por el coseno del ángulo que forma, y la velocidad inicial en el eje Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo que forman, que es tal y como tenemos en el recuadro verde. Vamos a caracterizar los movimientos por sus posiciones en ambos ejes. En el eje X lo que tenemos es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde tenemos que la posición inicial puede ser un dato o no, lo que ya veremos que se suele tomar como cero. Tenemos en el eje Y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el cual tenemos la gravedad, tal y como podemos ver, siempre actuando hacia abajo, en nuestro sistema de referencia, en el cual arriba y hacia la derecha es positivo, tal y como se plantea. Por otro lado, también tenemos en cuenta la ecuación de la velocidad en el eje Y, que también es variable con la gravedad. El resumen de las ecuaciones que tenemos aquí, pues bueno, como podemos comprobar, por un lado la descomposición de la velocidad inicial aplicando trigonometría, por otro en el eje X, donde resaltamos que, como podemos comprobar, la aceleración es cero, y finalmente en el eje Y, donde la aceleración en este caso va a ser la gravedad cambiada de signo por el criterio de signos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es estudiar los casos posibles que nos pueden plantear. El primero es el cálculo de la ecuación de la trayectoria. Como hemos dicho anteriormente, si no nos dice nada el problema, vamos a suponer que la posición inicial tanto en el eje X como en el eje Y es cero. Para ello cogemos esta ecuación de aquí y tenemos que despejar el tiempo en función de la velocidad en función de X. Y el resultado que obtengamos lo tenemos que sustituir en la ecuación de la posición de Y. Con ello obtenemos lo que estamos buscando, tal cual, no hay que hacer más. Por supuesto, si simplifica al máximo. Otro caso que nos pueden pedir es el cálculo del alcance. Para ello tenemos que exigir que la posición final de la partícula, en este caso cuando chuta Ronaldo y siempre va fuera, sea cero. Bien, una vez hagamos eso, tenemos una ecuación de segundo grado en t, donde una de las soluciones va a ser cero, obviamente, pues el balón parte del suelo, y en el otro caso va a ser cuánto tiempo va a tardar en tocar otra vez el suelo. Cuando calculemos de aquí cuánto vale el tiempo, sustituimos en la ecuación anterior y finalmente hallamos el alcance que lleva. Y finalmente, otra cosa que nos pueden calcular es la altura máxima. Para calcular la altura máxima lo que tenemos que hacer es exigir que la velocidad en el eje Y sea cero, como consecuencia de igualar velocidades y todo. Ello nos va a permitir aquí calcular el tiempo para el cual se produce la velocidad, para cuando se anula la velocidad, y finalmente nos va a permitir calcular la posición en el eje Y para el cual esa velocidad se anula. Un dato interesante para comprobar que el problema está bien hecho es comprobar que el tiempo del alcance máximo va a ser el doble que el tiempo que alcanza la altura máxima. Normalmente se cumple. Finalmente vamos a ver todo esto en el bloque ejemplo siguiente.